Dios, porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Todos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, hermanos. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Quiero hablar, hermanos, esta noche, hermanos, cerca, hermanos, una mente de Cristo conectada con la mente del cristiano, hermanos. Cuando nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, hermanos, cuando los de Dios son los nuestros, hermanos, entonces estamos conectados, hermanos, con nuestro Dios para hacer su voluntad conforme al Espíritu de Dios, conforme a su palabra, y no conforme a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad, sino conforme a la voluntad del Padre. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, te pedimos, Señor, en esta tarde que nos hables a través de tu poder, a través de tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, con la mente de Cristo, Señor, que podemos entender los misterios, Señor, ocultos, Señor, dentro de tu corazón, revelados hacia nosotros, Padre, y poder producir, Señor, un nuevo entendimiento, una mente transformada por medio de Cristo, Señor. Te pedimos que salgamos de este lugar diferente como hemos entrado, y si hay alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tome asiento, hermanos, ¿verdad? Hay algo bien importante, hermanos, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, que debemos conocer y entender, hermanos, que el propósito de Dios, hermanos, es que cada uno de los hombres en todo el mundo entero, hermanos, sean salvos, sean instruidos para toda honra y gloria de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos prepararnos, necesitamos leer la Biblia, necesitamos orar para que el entendimiento de nuestra mente sea renovado cada día. Amén, hermanos, cada día, por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Cada vez que leemos la Biblia, hermanos, también el Espíritu Santo de Dios hace su parte, nos convence de pecado, nos convence de las cosas que están mal en nuestro interior, y entonces, hermanos, actúa de una manera poderosa para andar en el Espíritu y no en el deseo de la carne, de nuestra vanidad. Una de las cosas importantes, hermanos, es que Dios revela por el Espíritu de Dios, hermanos, el deseo que hay en su corazón hacia nosotros, para que juntos como iglesia hagamos la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Juntos como iglesia hagamos la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un talento que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos conocimiento, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría. No somos robots, somos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Amén, hermanos. Por esta razón, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que desempeñar de acuerdo a nuestro corazón, nuestro ministerio, nuestro amor hacia Dios, y hacerlo de la manera como a Dios le agrada, hermanos. A Dios le agrada, hermanos, que siempre lo hagamos con humildad, el servicio en la obra de Dios. A Dios le agrada que cuando venimos a la iglesia vengamos contentos, alegres, sabiendo que Dios nos ama, nos ha cuidado, y Dios nos alimenta a través de su palabra. ¿Para qué, hermanos? Para seguir creciendo en la espiritualidad, porque Dios nos quiere llevar a fin de que el hombre sea perfecto, hermanos, en toda obra llevada a cabo. Mire el verso número 7, hermanos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces quiere decir, hermanos, que Dios ya tenía un plan preparado para usted y para mí, hermanos. El plan de Dios, hermanos, es darnos sabiduría. El plan de Dios, hermanos, es darnos a conocer del oculto de Dios, que no a cualquier persona se lo da, no a cualquier converso, no a cualquier mundano se lo da, hermanos, especialmente a sus hijos que le buscan, que le aman, que le adoran. Y esa sabiduría solo proviene de Dios. Amén, hermanos. Esa sabiduría proviene de Dios, hermanos.
cosas que ni antes conocíamos ni entendíamos, cosas que ni siquiera sabíamos, hermano, qué era la Biblia, dónde estaba el Antiguo Testamento, dónde estaba el Nuevo. Ahora empezamos con la sabiduría de Dios a conocer, a memorizar su palabra y empezar a escudriñar y descubrir lo oculto de Dios revelado a nosotros para poder ser más sabios y llevar su obra para su gloria. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, no se lo da a cualquiera. Se lo da específicamente a aquellos hermanos que le buscan, a aquellos hermanos que le claman, a aquellos a los cuales se acercan hacia Dios, hermano. ¿Sabe, hermanos? El hombre, hermanos, que no tiene la sabiduría de Dios, hermano, hace las cosas en su manera de pensar. Por eso tiene muchas fallas. Por eso, hermanos, muchos errores, caída tras caída, hermanos, porque esa es la sabiduría humana, esa es la sabiduría que el hombre piensa que este mundo tiene, hermano, pero la sabiduría de Dios siempre nos lleva a hacer lo correcto. Amén, hermanos. Dios nunca se equivoca, hermanos, en podernos guiar a algo bueno que glorifique a Dios. A veces nos cuesta, hermanos, pero es bueno. A veces es difícil, pero es necesario. A veces, hermanos, se presentan obstáculos en la sabiduría que Dios nos muestra, pero es necesario de hacerlo de acuerdo a la manera que Dios quiere. Amén, hermanos. Porque las cosas, hermanos, en cuanto a su palabra, no son como nosotros queremos, hermanos. No son, hermanos, como nosotros queremos, hermanos, que suceda. Siempre tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. A la voluntad de Dios. Ahora aquí, hermanos, el verso 8, la que ninguno de los príncipes, dice 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Amén, hermanos. No era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera y padeciera por nuestros pecados. Si hubieran conocido el propósito de Cristo vino, hermanos, si hubieran conocido, hermano, el amor, la gracia y la misericordia con que se presentó Cristo Jesús en este mundo, hermano, todas las cosas hubieran sido diferentes. Pero como no tenían la sabiduría de Dios, estaban en sus propios quereres. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hermanos. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Hizo falta la sabiduría de Dios, hermanos. Que conforme a los años el pueblo de Israel, hermano, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les iba mostrando su sabiduría, iba abriendo, hermano, sobre sus vidas, hermano, caminos difíciles, dándoles de comer en un desierto, dándoles agua en el desierto, dándoles pan, cuidando por 40 años sus vestimentas que no se gastaron. Ellos conocieron la sabiduría de Dios, hermanos. Salieron de ese lugar, los llevó a un lugar que fluye leche y miel. Entraron todos los menores de 20 años hacia abajo, hermanos. Los demás, hermanos, que estaban en su propio conocimiento, hermanos, sus propias maneras de pensar, no pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora Dios nos ha traído salvación por medio de Jesucristo, hermanos, por medio de la fe, por medio de la misericordia y la gracia inmerecible dada hacia nosotros. Amén, hermano. Se requiere sabiduría para poder recibir a Jesucristo. Una persona, hermano, que se dice ser sabia, hermanos, pero en su inteligencia, en su manera de ser, hermanos, cabezones de mucho conocimiento, pero si no entienden cómo poder ir al cielo por medio de Jesucristo, nunca lo van a poder lograr. Amén. Por eso Dios trae sabiduría, hermanos, al que se lo pide. Por eso, hermanos, ¿verdad? Miramos, hermanos, ese país como va en decadencia, hermano. Un país que fue instituido por la mano poderosa de Dios. Un país, hermanos, por el cual fundado con la sabiduría de Dios, pero sabe, por la falta de la sabiduría, ahora está siendo guiado este país, hermanos, por la sabiduría humana. Y mire cómo está el país, hermanos. Mire cómo está el mundo entero. Mire cómo están las leyes en los mundos, hermano, en los países, hermanos, de nuestros países, en los países alrededor, por falta de la sabiduría de Dios, hermanos. Dios ya la tenía predestinada, hermanos, desde hace muchos años.
Dios ya había predestinado darle sabiduría a usted, darle sabiduría a mí, darnos conocimiento para poder llevar nuestro hogar firme hacia adelante, hermanos. Y no lo podremos lograr sin la sabiduría de Dios. Él es nuestra única esperanza, Él es nuestra única solución, Él es la única herramienta por la cual podemos llevar año tras año, día tras día, mes tras mes, hermanos, hasta que Cristo venga. Amén, hermanos. Fiel es el que nos llamó y es Jesucristo, hermanos. Él es fiel. Él te llamó a ti, hermanos, para darte de su sabiduría. Y no, hermanos, menospreciemos la sabiduría, la riqueza que Dios nos da a través de su palabra, a través de su poder, porque no se la da a cualquiera. Amén, hermanos. A veces nos preguntan, ¿y por qué sabes tú tanto? No es por ti, hermanos, es por la gracia, ni por mí, es por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Un tiempo, hermanos, le pregunté, hermanos, a un sacerdote, hermanos, hace años ya. Me preguntó él más bien a mí que cómo estaba yo seguro de ir al cielo el día que muriera. Le dije, bueno, mira, la verdad que lo que me dice la Biblia en el libro de Romanos es que es por fe, por gracia, por su misericordia, es por arrepentimiento mío de mis pecados y recibir a Jesucristo como mi Salvador. Entonces tengo garantizada la salvación. Amén, hermanos. Y me dice, ¿cuánto tiempo tienes? En aquel tiempo, hermanos, tenía como unos 5 años apenas de conocer a Cristo. Me dice, ¿cómo es posible que en 5 años tú ya tengas esa sabiduría para tener la seguridad de ir al cielo? Y yo, mira, que me he quemado el cerebro, el coco, y he estado estudiando por más de 30 años, todavía no tengo la seguridad. Y era un sacerdote, hermanos. Yo le digo, es que la seguridad no es por medio de teología, la seguridad no es por medio de conocimiento humano, ni conocimiento tampoco humanístico. La sabiduría viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Nos da sabiduría, hermanos. Nos da entendimiento, hermanos. Nos da crecimiento, hermanos, para que podamos llegar, hermanos, a donde Dios nos quiere llevar, alcanzar las almas perdidas, hermanos, preparar siervos de Dios, preparar hombres de Dios, mujeres de Dios, ir al campo misionero y llevar la palabra de Dios a través de la sabiduría de Dios, hermanos. Gentes, hermanos, ¿verdad? Y personas van a las universidades, hermanos, y estudian y se preparan y hermanos, varios años de estudio, muchos libros, pero ¿sabe, hermano? Al final de cuentas no hacen nada para Dios, hermanos. Entonces, hermanos, el llamado de Dios viene con sabiduría. La sabiduría de Dios viene con el llamado. La mente conectada de Dios con la de nosotros y se une al llamado de Dios, entonces estamos en el propósito de hacer la voluntad de Dios, hermanos. Vaya conmigo al verso 10, hermanos. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién, hermanos? Por el Espíritu, hermanos. Mire, ahí está el Espíritu con E mayúscula. Es Dios. Amén, hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es mismo, tres, un Dios trino en 3 personas, en un mismo Dios, hermanos. Nos las reveló a nosotros, hermanos, por el Espíritu, o sea, Dios mismo, hermanos. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, hermanos. Tantas cosas más profundas que podemos descubrir, hermanos, del corazón de Dios. Hay cosas más profundas, hermanos, que podemos, hermanos, tener al alcance, hermanos. No, hermanos, un alcance de aquí, hermanos, a distancias largas como millas, kilómetros, al alcance de nuestra mano, hermanos. La sabiduría de Dios. Una sabiduría, hermanos, que proviene de Dios, de lo profundo del corazón de Dios, hermanos, que no se la da a cualquiera. Amén, hermanos. Mira, hermanos, ahorita, hermanos, nada más para ponértela así de fácil. Si tú llegas a un trabajo, hermanos, de construcción y no sabes hacer nada, hermanos, va a ser difícil que la gente, los trabajadores, te quieran enseñar, hermanos.
No te tienes que poner abusado, te tienes que, hermano, ¿verdad?, fijar cómo le hacen, cómo agarran la herramienta, cómo la cortan, cómo trabajan, porque ya es muy difícil que en nuestros días la gente quiere enseñar a otros gratuitamente, hermano. Todo quieren a cambio de algo, amén. Ahorita estoy en un entrenamiento, hermanos, ahorita durante esta semana, hermanos, tengo nociones de ese trabajo. Hermanos, remodelar, hermanos, tengo nociones de carpintería, tengo, hermanos, conozco, hermanos, de electricidad, conozco de plomería, hermanos, pero nunca me había metido a esto, hermanos, y me está gustando, hermanos. Remodelar motorhomes, camiones movibles, hermanos. Remodelarlos por dentro, desbaratarlos dentro y fuera, hermanos, y ver es algo nuevo, hermanos, que estoy aprendiendo, hermanos, y hermanos, Dios me lo va a conocer, hermanos, y hermanos, es algo, hermanos, que cuando tú, hermanos, pones en práctica algo que estás aprendiendo, entonces también Dios te agrega el conocimiento y la sabiduría de Dios para que tú la agarres más rápido, amén, hermanos. Entonces, hermanos, cuando Dios nos enseña de su sabiduría gratuitamente, hermanos, gratuitamente, nos enseña cómo ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor líder. Todo viene conforme a la palabra de Dios y a su sabiduría guiada por Dios hacia nuestras vidas. ¿Quién, hermano, verdad, se preparó para casarse? ¿Quién, hermano, se tituló con un certificado? Hermano, nadie. Así nos aventamos al matrimonio, amén, hermanos. Pero fuera, hermano, verdad, de ahí no podemos encontrar nada. Nuestra carnalidad sin Cristo, la humanidad falla tras falla y tras falla. Si así, hermanos, muchos que no leen la Biblia y no buscan la sabiduría de Dios están batallando, hermanos, batallando por sus propios hogares. Hablando de cristianos, hermanos, que no quieren agarrar las verdades de Dios, la sabiduría de Dios, y no solo agarrarse, es sujetarnos a ellas, amén. ¿Qué sirve que Dios nos dé su sabiduría si no nos queremos sujetar? No nos queremos agarrar. Queremos irnos otra vez sobre nuestro propio entendimiento. Y sabe, Dios no trabaja así. Dios, si va a trabajar en nuestras vidas, es para que nosotros nos sujetemos a su palabra. Amén, hermanos. A su palabra. Y aquí está, hermanos, el Espíritu de Dios que nos la dio. Por el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ahora mire, el Espíritu del hombre está con minúscula, amén, hermanos. Quiere decir, hermanos, que nuestro conocimiento es limitado, hermanos. Amén, hermanos. No tiene la capacidad que Dios tiene para instruirnos y para enseñarnos, hermanos, y el Espíritu del hombre está limitado. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Sino el Espíritu de Dios. Y cuando Dios, a través de su Espíritu, hermano, nos habla, nos redarguye, nos lleva, nos da el crecimiento espiritual, empieza a haber cambios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, como padre, como esposo, hermano, sabe, hemos entendido y adquirido el conocimiento de Dios, pero también lo llevamos a la práctica de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice en el verso 13, hermanos, 2:13, vaya hasta allá, hermanos. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién, hermanos? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora quiere decir, hermanos, que tenemos, hermanos, que llevar a cabo lo que Dios nos enseña por medio de su Espíritu Santo, hermanos. Cada vez que estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando algo bueno. Cada vez que oímos la predicación, hermano, el oír es por la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo me convence, y una vez que me convence, empiezo a tomar decisiones, hermano, importantes en mi vida de acuerdo al Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios repose sobre el espíritu del hombre, hermanos. Sobre el espíritu del hombre. Pero aquí vemos, hermanos,
que no todos lo perciben. El hombre natural, hermanos, es el hombre que está sin Cristo. El hombre natural, hermanos, es el hombre, hermanos, que no es salvo. El hombre natural, hermanos, es aquel que no se ha rendido a la voluntad de Dios, a poder recibir ni siquiera gratuitamente lo que Dios nos ofrece, que es la salvación. Ese es el hombre natural, hermanos. Aquel que solamente nada más, hermanos, ¿verdad? Dios lo hizo del polvo de la tierra, hermanos, tiene el aliento de vida nada más, pero la salvación no ha llegado a su vida. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, hermano. No las entiende, no las percibe. Y se admiran. Oye, ¿y tú por qué mucha iglesia? Oye, ¿y tú por qué ahora ya no tomas? ¿Por qué ya no fumas? ¿Por qué ya no vas al baile? Mira, estás joven. Mira, ¿y tú, muchacha, por qué ahora con faldas? ¿Por qué ahora tu vestido? ¿Por qué ahora vistes así, hermano? No perciben las cosas de Dios, hermanos, que son naturales. No ha llegado lo espiritual a su vida, a su corazón, hermanos. No nos pueden entender, hermanos. Así, hermanos, les digamos, les hablemos, y la única manera de que puedan entender, hasta que puedan ser sus ojos abiertos por medio de Jesucristo. Amén. Entonces van a percibir, entonces van a poder entender, porque dice, para Él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén, hermanos. Entonces ahora nosotros las entendemos, ahora nosotros las visualizamos, ahora nosotros las conocemos por medio del poder de Dios que ha dado hacia nuestras vidas, hermanos. Pero esto no quiere decir que aquí está todo terminado, hermanos, o concluido. Necesitamos proseguir hacia adelante de la grandeza y la riqueza que Dios nos da por medio de su sabiduría. Es para poder proseguir hacia adelante con ministerios, con llevar a cabo la labor que Dios nos mandó a hacer y juntos llevar la obra de Dios hacia adelante. Amén, hermanos, con la sabiduría de Dios. Dice el Señor en su palabra, y el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dado. Amén, hermanos. No hay nada mejor, hermanos, en la vida del hombre tener sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, hermanos. No hay nada mejor, hermanos. Sabes, hermanos, tú puedes, hermanos, tener, hermanos, buenas inversiones, tú puedes tener buen salario, tú puedes tener, hermanos, buena posición económica, pero si no tienes la sabiduría de Dios, no sabrás cómo llevar tus bienes de acuerdo a la voluntad de Dios. Son muchos, no les rinde, hermanos, y lo poquito que ganan no les rinde, hermanos, si ni diezma, ¿cómo te va a rendir? No les rinde, hermanos, lo poquito, no les rinde y no saben qué hacer cuando de repente Dios les da mucho, hermanos, y nos prueba Dios para ver qué sabiduría hemos adquirido, cómo Dios nos bendice, y luego llega la bendición de Dios, hermanos, y Dios nos dio de esa sabiduría para ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de nuestra hora de vivir para Dios. Todo esto tiene que ver una buena administración de nuestra vida con la sabiduría de Dios, hermanos. Mira, el día tiene 24 horas, hermanos, la noche y el día, y tenemos que saber, hermanos, administrarlas. Joven, si tú te estás durmiendo 2, 3 de la mañana y te levantas 2 de la tarde, no tienes la sabiduría de Dios, estás echando tu tiempo a perder. No hay sabiduría de Dios de acuerdo al tiempo, hermanos. No hay, hermanos. Dios quiere, hermanos, que seamos buenos administradores de nuestro tiempo, hermanos. Buenos administradores del tiempo que Dios te da para poder hacer las cosas que tienes que hacer durante el día, para tener tiempo a la palabra de Dios, tiempo a la oración, tiempo para la iglesia, tiempo para nuestro trabajo, tiempo para la familia. Todo tiene que ser, hermanos, ¿verdad?, de una manera invertido sabiamente para que todo, como buen líder, lo haga conforme al conocimiento y a la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Gentes, hermanos, ¿verdad?, que no tienen tiempo ni para verse ellos mismos, hermanos. No tienen tiempo, hermanos. Tienen que pedirle sabiduría a Dios, hermanos. Danos sabiduría, Dios, qué hacer, cómo mover nuestro tiempo. Danos sabiduría para vernos.
entre esposo, esposa, entre hijos. Danos sabiduría, Señor, para dar tiempo a tu palabra, para dar tiempo a la predicación. Amén, hermanos. Todo requiere sabiduría de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Si tú eres sabio, hermanos, entonces podrás tener, hermanos, bien organizado tu tiempo, hermanos. Y dice aquí, hermanos, en el verso número 15, en cambio, el espiritual, pero fíjese, hermanos, el espiritual, hermano, con la E minúscula, dice, el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero no es juzgado él de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solamente hay dos maneras que puede nuestra mente ser controlada: por la mente de Cristo o por las adversidades demoníacas del diablo, hermanos. No hay más, hermanos, no hay más. ¿Quién controla nuestra mente, hermanos? ¿Quién controla su mente, hermano, hermana, joven, jovencita? ¿Quién controla tu mente, amén? Dice la Biblia, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos que estar conforme al Espíritu de Dios, conforme a la sabiduría de Dios, con la mente de Cristo. Vaya ahí conmigo, hermanos, 2 de Corintios 2:16. Ahí, hermanos, 2:16. Perdón, hermanos, este es el que leímos ya, 2:16. Vaya a Isaías 40:13. Isaías 40:13. Amén, hermanos, la mente de Cristo, hermanos. Isaías 40:13. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, Isaías 40, verso 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Quién, hermanos? No ha habido nadie, porque Él lo sabe todo. Amén, hermanos. El Rey de señores, Señor de señores, hermanos. No hay nadie que le haya enseñado, porque Él es el Dios de toda sabiduría, hermanos. Dios de toda sabiduría. Romanos 11:34, hermanos. Romanos 11:34. Capítulo 11, verso 34 de Romanos. ¿Entiende, hermano? 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Amén, hermanos. Entonces, una vez más, hermanos, el Dios de toda sabiduría, cuando usted haya algún problema que no entiende, no haya cómo solucionarlo, pídale a Dios sabiduría. Amén, hermanos. Pídale a Dios. Nunca haga una decisión, hermanos, sin pedir la sabiduría de Dios, hermano. Pida una decisión a Dios, hermano. Cualquier decisión que vas a hacer importante, pídele sabiduría a Dios. Joven, soltero, soltera, conoces a un muchacho, una muchacha, pídele sabiduría de Dios, si está en los planes de Dios, para que tú continúes esa amistad hacia adelante. Amén. Pídele sabiduría a Dios. No te metas nomás así a lo menso, no te metas nomás así, ¿verdad? A lo nomás, hermano, cualquier cosa, hermano, te puedes meter en problemas. Pídele sabiduría a Dios, hermanos. Amén, hermano. Conforme a la mente de Cristo, hermanos. Y aquí a la misma vez también, hermanos, no es sabio, no es bueno, no es el plan de Dios. Escucha, jovencitos, ponme atención acá, niñas y jovencitas, ponme atención. No es sabio, no es de Dios, no está en los planes de Dios que muchachitos de 12, 13 años, 14 quieran tener novio o novia. Amén, hermanos. No es el plan de Dios, no estás preparado, no estás en el momento, no es sabio de parte de Dios. Tienes que echarle ganas a la escuela, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que leer la Biblia, tienes que crecer espiritualmente. Entonces 13 añitos andan de enamorados ahí, ay, de enamorados, y sientes que se te cae el cielo. No es el tiempo todavía, evítate problemas, mejor. Amén. En
Ningún joven de aquí tampoco está permitido en la iglesia, está prohibido totalmente que ande de tal manera haciéndose noviecito, ni por redes sociales, ni por hermanos de manita sudada. No está permitido en la iglesia. Amén. Es que tener ya graduado de la high school para apenas empezar una amistad. Pregúntale al pastor. Pregúntale, quiere que el pastor le pregunte a tus papás de ella, a los papás de él, si están de acuerdo. Amén. Nada a escondidas, nada detrás de la pared, nada en lo oscuro, nada que pueda hacer que no sea en cuanto a la mente de Cristo, en cuanto a la sabiduría de Dios. Tenemos que pedir el plan perfecto de Dios que nunca se equivoca. Amén. Esa razón continúa hacia adelante, jovencito, pidiéndole a Dios seguir hacia adelante. A ninguno de mis hijos les he permitido noviecito ni noviecita, nada, menos que tenga 18 años, nadie. Amén, hermanos, ninguno. Estudiar, prepararse, servir a Dios con todo tu corazón. Amén. Ya después en los planes de Dios va a hacer su parte. Amén, hermanos. Ya Maricruz se me casó de 19 años, hermanos. 20 añitos, imagínate, hermano. Pero ese muchacho no le permitía, hermanos, de ninguna manera citarle ni ser noviecito hasta que tuviera mi hija 18 años. A los 20 se casó. Mi hijo Díaz se casó a los 23. Amén, hermanos. En el altar, hermanos, blanco con su esposa, hermanos. Sabiduría de Dios, hermanos. La reina ya más grandecita de 30 y 28, ¿verdad? 28, 27, hermanos. La Cris casi 30, hermanos, pero ahí todo, hermanos. Hermanos, mira, un jovencito no tiene nada que estar haciendo jugando al noviecito o la noviecita. Amén, hermano. Eso no es sabio de Dios, está prohibido en la iglesia, prohibido por Dios. Amén, hermano. Así es que si un día, papá, ¿verdad? No te enojes. Un día tu pastor habla muy seriamente con tu hijo, con tu hija, lo reprende, no se enoje. Amén. Gracias a Dios que alguien le llama la atención a su hijo, a su hija, porque los ama. Amén. Y queremos evitarle un problema, queremos evitarle un fracaso. Por eso, jovencito, sigue hacia adelante poniendo sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Seguimos hacia adelante, para otra vez, hermanos, ahí en 1 Corintios, capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 3, verso 19. Vamos a leerle desde el 18. 1 Corintios 3, 18 y 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree que, hermanos, sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Es que no me digas, jovencito, que tú sabes mucho, tú no sabes nada. Amén, jovencito, jovencita, amén. No sabe ni lavar los trastes siquiera. Jovencito, no sabes nada, joven. Si uno que anda ya con años, experiencia, hermanos, todavía, hermanos, estamos batallando, todavía necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos. No conocemos nada, lo que Dios es hacia nosotros, hermanos. Y si conoce poquito, tantito, hágase mejor como que no conoce nada y siga adquiriendo la sabiduría de Dios. Hermano, vas a agarrar algo, hermanos, una bendición de Dios. Dios te va a bendecir, viene algo, hermanos, bueno en tu vida, hermanos, pide la sabiduría de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No te dejes ir en tu propio entendimiento. Amén.
Están por esperar un buen cheque, hermano, ya estás pensando en querer comprarte un Ferrari, un Camaro, hermano, te vas a estrellar, hermanos, ahí en la pared, hermanos. Pídale sabiduría a Dios que hace, hermanos. Que sea la sabiduría de Dios a tu vida. Y cuando tú sientes paz en tu corazón, hermanos, entonces échale ganas, obra con sabiduría, hermanos, sirve a Dios, entrégate a la obra de Dios y vas a ver, hermanos, cómo el Señor recompensa. A veces la gente lo mira como un fracaso, hermanos, como si fuera una locura. Nos decían a nosotros, ¿cómo es posible? Cuando nos venimos de California hace 10 años, ¿cómo es posible? Nos decían los vecinos. Están dejando su casa, dejaron todos sus muebles, dejaron todas sus cosas para irse a servir a Dios. Ustedes de veras sí están locos, nos decían. Decíamos, estamos locos, pero locos por Cristo. Amén. Vamos a servir a Dios. Mira, orando a Dios en la sabiduría de Dios, hasta ahorita, después de 10 años, Dios nos ha más que bendecido. Amén, hermanos. Por eso Dios no se equivoca, hermanos, cuando en su sabiduría te lleva a hacer algo que glorifique a Dios. La sabiduría de Dios nunca falla. La sabiduría humana se equivoca muchas veces. Amén, hermanos. Y yo prefiero mejor, una vez más, aunque todavía me cueste más, pero seguir la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Se nos será más difícil, hermanos, pero seguimos la sabiduría de Dios. Hay que leer la Biblia, hay que orar, hay un precio que pagar, ganar almas, servir a Dios, hermano. Todo tiene, hermanos, también su recompensa. Sigue hacia adelante, no se canse hasta desmayar. Prosiga a la meta, hermanos. Busque la sabiduría de Dios. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, pero tenemos un Dios poderoso que nos ayuda a enfrentar nuestras batallas y darnos siempre la victoria. Amén, hermanos. Sabe, Dios nunca ha perdido ni una sola batalla. Dios es el Dios de toda gloria, hermanos. No se equivoca Dios cuando nos va a dar su consejo, hermanos. Viene un consejo divino de parte de Dios, hermanos. Agarrlo, tómelo, échale ganas y sigue hacia adelante. Así es que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Nuestro bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor de Dios, por tu palabra, Señor, que es sabia, pura, santa y perfecta. Gracias, mi bendito Dios, que usted nunca se equivoca, Señor. Ayúdenos a seguir, Señor, siendo guiados a través de su Espíritu Santo. No irnos en nuestro propio entendimiento. Danos sabiduría, Señor, para ser humildes. Danos sabiduría para poder ser, Señor, agradecidos. Danos sabiduría, Señor, para valorar